Soy Ober Giovanni Cuaspa Burgos, docente e investigador de la Facultad de Educación, programa de licenciatura en Educación Física de la Universidad CESMAC. Decido ser docente por la motivación que me lleva un tío. Mi tío deportista tenía la posibilidad de llevarme como compañero y tratar de vivir esas primeras experiencias en el contexto netamente deportivo. Esas experiencias se comienzan a aunar y es ahí donde me comienzo a apasionar por la práctica del deporte. Yo veo una posibilidad también de vida y también la veo como una posibilidad profesional. Es así como ingreso a la Universidad CESMAC y en la Universidad CESMAC culmino mis estudios de licenciatura en Educación Física, siempre con la ambición de también querer transformar la dinámica académica y la dinámica social. A partir de ahí también se da la posibilidad para realizar mis estudios en especialización en biometodología del entrenamiento deportivo y en la cual también comienzo a generar las primeras experiencias como entrenador formativo y como entrenador de clubes promotores. Construyendo campeones desde la arquitectura del entrenamiento deportivo. Es para mí un placer dirigirme a todos ustedes con la finalidad tendiente de darles a conocer cómo es el proceso deportivo y cómo estos elementos influyen dentro de la perspectiva que el deportista requiere. Soy Ober Giovanni Cuaspa Burgos y este TED lo hago con mucho amor. ¿Qué es el entrenamiento deportivo? El entrenamiento deportivo en sí es una arquitectura. ¿Y por qué es una arquitectura? Porque es un arte, es una técnica que requiere mucha preparación. En el deporte los resultados no son resultados del azar, sino de un proceso organizado, planificado, sistemático, bien organizado, y el cual a partir de este proceso se empieza a generar toda esa sistematicidad que requiere el deportista. Dentro de las experiencias que he tenido dentro de la arquitectura del entrenamiento deportivo, he sido formado desde una casa universitaria muy especial. En la Universidad CESMAC me formé desde la licenciatura en Educación Física y posteriormente logré participar de manera activa en los procesos de especialización en biometodología del entrenamiento deportivo. Esto conllevó la pasión por el conocimiento, pero también con la dinámica de transformar. Dentro de este proceso de preparación continua, tuve la posibilidad de encontrarme con grandes docentes, grandes seres humanos que también reflejaron mi conducta al servicio de vocación profesional. Hoy en día les puedo comentar desde una historia muy importante que me dejó impactado y que aún me marca, y es la historia del profesor García Forero. Con él tuve la posibilidad de cursar un módulo académico que se denominaba motricidad deportiva. Entrando nosotros en consonancia con nuestro docente al interior del aula, el docente nos hace una pregunta. Dice, ¿cuál es la virtud del entrenador? Y todos nosotros nos quedamos casi inmersos en el silencio y nos comenzamos a mirar unos a otros. A partir de ahí, el profe Garford se dirige a nosotros y nos dice, para eso no hay que pensarlo mucho, son los siguientes elementos. La virtud del entrenador es la pasión, por eso soy muy apasionado del deporte. Me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho mi profesión y a partir de esto he generado mucho servicio. El segundo elemento viene a ser la virtud de la ciencia y el conocimiento a las ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo. Nosotros no podemos descuidar la ciencia, porque la ciencia es la base de la arquitectura que proyecta nuestro quehacer en el campo y en los diferentes ambientes donde el deportista se empieza a forjar para buscar su proceso. Ahora bien, ¿cuál es el tercer elemento de esa virtud? Y él lo complementa, es la transformación que debe tener el entrenador para generar unas dinámicas propuestas a partir de la investigación y generar transformaciones que sean cada vez más dinámicas y que estén a la disposición del servicio de ese deportista. Garford continúa dentro de su proceso y es así como nosotros nos comenzamos a apasionar de esa motricidad deportiva. Y la arquitectura del entrenamiento deportivo es para nosotros el proceso con el cual se comienza a construir paso a paso ese deportista. Nosotros como entrenadores debemos conocer muchos elementos, la fisiología, la bioquímica, los análisis de datos, todo ese proceso de ciencias aplicadas que son importantes para el desarrollo del deportista. Hay una paradoja desde la arquitectura que Garford nos enseña. Él nos dice
que el bambú es una planta muy especial porque tiene mucha utilidad, sobre todo para la construcción. Y él nos dice que hay 3 elementos: la maduración, el crecimiento y el desarrollo. El bambú demora 7 años para que su proceso logre crecer su tallo 5 centímetros, para luego crecer y desarrollar y madurar de 25 a 30 metros durante 5 semanas. Si nosotros pasamos esa experiencia del bambú al proceso de formación deportiva, esos son los estadios de evolución que tiene que pasar el deportista dentro de ese proceso. Por eso, en este proceso vamos a tratar de irradiar cómo se lleva a cabo la estructura particular en el entrenamiento deportivo. Es importante dar a conocer las etapas particulares del entrenamiento deportivo. Sabemos que el actual Sistema Nacional del Deporte, desde el Ministerio del Deporte, evoca desde un decreto 1052 unas etapas que son particulares a la evolución del deportista. Estas etapas marcan no solamente el estadio evolutivo, sino que también le deben generar esa identidad de respaldo a través del orden biológico y cronológico que requiere ese deportista en construcción. Construyendo campeones requiere de estos estadios, en la cual el entrenador debe tratar de conocer para guiar ese proceso evolutivo del deportista. Ahora bien, ¿cuáles son esas 4 etapas que marca esta primera estructura? Encontramos la formación deportiva, como segundo encontramos la iniciación, como tercero el aprendizaje y la enseñanza, y por último encontramos el perfeccionamiento. Estos elementos son muy válidos. El entrenador debe tratar de conocer cada una de estas etapas para darle evolución al deportista. Si bien es cierto, este es un modelo, se requiere también replantear el sistema. Hay un sistema administrativo, hay un sistema que acompaña a los deportistas, que es la comunidad, y hay un sistema que trata de darle auspicio más a ese deportista, y es el núcleo familiar. Estos sistemas son los que tratan de impulsar, de proyectar y de generar el deportista esos campos de preparación. Ahora bien, el aspecto público y el aspecto privado también connotan a otra serie de propuestas en relación a las etapas de concreción. Pasamos a unas etapas que de igual manera se generan y dan pie a esa formación de este deportista. Podemos encontrar estructuras que son similares a la anterior, pero que connotan también una diferencia. Encontramos la etapa formativa recreativa, encontramos la etapa de iniciación, encontramos un perfeccionamiento guiado y encontramos una competencia avanzada. Son otras etapas que de igual manera tratan de connotar y generar con otras características la posibilidad de construir campeones. Eso sí, respetando los principios biológicos, pedagógicos, metodológicos que requiere la arquitectura del entrenamiento deportivo. Por otra parte, es importante de igual manera conocer cómo estas pautas de la arquitectura del entrenamiento deportivo también generan muchas posibilidades, dadas el marco de cientificidad que hoy en día o que la actualidad ha tratado de generar. Murcia de la Peña y otros autores, en su libro denominado Escuelas de Formación Deportiva y Entrenamiento Deportivo Infantil con Enfoque Integral, nos dan a conocer otras pautas de formación esencial para la construcción de estos deportistas. En sus etapas se encuentra la promoción, se encuentra la iniciación, se encuentra el perfeccionamiento diversificado, la orientación focalizada hasta llegar a la selección de talentos. Esa es una mirada muy científica, la cual tiene como base muchos elementos implícitos a través de las ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo. Por eso es importante que dentro de ese marco el entrenador sepa no solamente conocer el elemento teórico, sino que también traslade a esa realidad de requerimientos y necesidades y exigencias que va a determinar esa población infantil al momento que ingresen a la participación netamente deportiva. Dentro de estas pautas de organización, ellos tuvieron muchos elementos para poder organizar las etapas y toman como base otros modelos de construcción. Toman el modelo de la escuela cubana a través de las escuelas de perfeccionamiento atlético y también toman los modelos de la cultura occidental basado en elementos como la obediencia, la disciplina, la coordinación y el movimiento de patriotismo con la cual estos deportistas comienzan a enfrentarse en esa formación deportiva.
Así es como estas culturas empiezan a construir campeones. Por último, mencionamos la esfera de complementación hacia las etapas de formación que para mí, y creo que para todos los televidentes y quienes también emergen en el marco del entrenamiento deportivo a través de la construcción de campeones, desde la arquitectura del entrenamiento mismo, nos da una facilidad de comprender otros elementos, otras etapas que también son necesarias, dado el marco de la cientificidad y de las ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo. Hoy en día el entrenamiento deportivo requiere de muchas ciencias aplicadas, la fisiología, la bioquímica, matemáticas, la misma psicología aplicada, la misma nutrición y otras ciencias que son aliadas para tratar de dar evolución a ese deportista en proyección. Entonces ellos toman las siguientes etapas que también son fundamentales en ese proceso. Encontramos el comienzo activo, es una etapa muy importante. Posteriormente del comienzo activo pasamos al deporte divertido, aprender a entrenar para entrenar para ganar, entrenar para competir y activos para toda la vida. Estas etapas hoy en día se construyen desde el marco científico como un elemento fundamental que guía no solamente la construcción del deportista, sino que también guía la proyección del deportista en sus procesos de autorrealización. Este último modelo creo que es el más importante y que debe ser implementado en todas las federaciones, independientemente de la modalidad deportiva que de este emerja. Yo creo que a partir de ahí, quienes están alrededor y quienes acobijan al deportista tienen que tratar de repensar, replantear, organizar, resignificar y rediseñar esta arquitectura para darle una proyección real a los deportistas en este momento. Caso particular de este modelo de arquitectura que cobija el entrenamiento deportivo lo dio nuestro atleta olímpico, Ángel Barajas. Él parte de un proceso tan importante porque a su corta edad de ingreso en el deporte, desde sus 5 años, él logró obtener durante un proceso a partir de estas etapas su medalla olímpica. Eso fue también para nosotros, los colombianos, un agrado, una alegría, porque fue una medalla que la consiguió con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con mucha entrega, y todo eso con el acompañamiento de su entrenador, el profesor Jairo Ruiz. Creo que esta posibilidad nos da a entender de que el entrenamiento deportivo requiere de una arquitectura si nosotros queremos construir campeones, pero no solamente para medirlos con medallas y trofeos, sino también para que ellos alcancen proyectos de autorrealización y que sean versátiles y cada vez más resilientes. Como entrenador en proceso y como entrenador partícipe en los diferentes contextos, he tenido la posibilidad desde la pasión de tener compenetración con un deporte en particular, como lo es el fútbol de salón. Creo que ese deporte me ha llevado no solamente a cultivarme como persona, sino también a tener un cultivo desde lo profesional. Puedo marcarles que la primera experiencia que tuve al momento de tratar de conocer la arquitectura del entrenamiento deportivo para construir campeones fue con una escuela de formación deportiva en Chachagüí, se denominaba Aguas Vivas. Este proceso nació desde la coordinación de deportes y la intención era promocionar el deporte. En esa primera experiencia me veo sometido a tratar de conocer la estructura con la posibilidad de darle cumplimiento a las expectativas de cada de los niños. Al momento de que nosotros promocionamos desde la Escuela de Formación Deportiva y el proceso para tratar de auspiciar las prácticas en diferentes modalidades deportivas, nosotros miramos el asombro de los niños, la alegría de los niños y diferentes tipos de manifestaciones por ser parte de estos procesos netamente deportivos. A nosotros como entrenadores y los monitores que nos acompañaban de este proceso fue una tarea ardua, una tarea de mucha responsabilidad para la cual nosotros teníamos que activar ética, transparencia para dar cumplimiento y expectativas a estos chicos. Esa experiencia nos llevó a nosotros a participar de muchos procesos, sobre todo en la formación, en la competencia. En 4 años de experiencia de trabajo con la Alcaldía de Chachagüí en un periodo administrativo, podemos tratar de comprobar que la arquitectura del entrenamiento deportivo a partir de estas etapas de formación fueron indispensables. Para tratarles de comentar, nosotros tuvimos la primera estructura, la formativa recreativa. Iniciamos con muchos elementos de estimulación,
afianzamiento, desarrollo, mejora, fortalecimiento, optimización de todo su repertorio motor, para posteriormente llevarlos a una etapa multilateral de diferentes modalidades deportivas. Si bien es cierto, nosotros teníamos muchas modalidades deportivas, siempre tratamos de que los niños que estaban viviendo una modalidad deportiva también pudieran vivir todas las experiencias que regulan las diferentes modalidades deportivas. Ejemplo, si nosotros orientábamos y los niños eran partícipes de nuestro proceso en fútbol de salón, perfectamente los niños podrían afianzar multilateralmente el conocimiento de otros deportes, sin tratar de llevarlos a una especialización temprana o a una especialización precoz, porque eso también retardaría su proceso de maduración. A partir de aquí, nosotros también vivenciamos no solamente el proceso, sino también muchas experiencias que se comenzaron a generar a través de los diferentes encuentros. Aquí nosotros comenzamos a ver de que el entrenamiento deportivo y su arquitectura también regula las dimensiones del ser humano. Es ver al ser humano en una dimensionalidad, es un ser humano que siente, que piensa, que actúa. Y nosotros tenemos muchos elementos que son inherentes al proceso del desarrollo integral de estos niños. La parte motora, la parte cognitiva, la parte social, la parte mental. Son aspectos muy fundamentales para regular esa construcción de campeones. Pero la experiencia no solamente queda ahí, la experiencia va aún más allá cuando nosotros comenzamos a hacer acercamientos a ese deporte divertido y los comenzamos a llevar a los niños a esas primeras experiencias competitivas. Si bien es cierto, los niños fracasan cuando pierden, también sonríen cuando ganan, pero nuestra expectativa era enseñarles a ellos estos elementos a través de los autodiálogos. Los autodiálogos nos permitieron a nosotros conocer y recapitular cada una de las experiencias vividas por los niños. Y los niños tenían diferentes manifestaciones que también nos permitían a nosotros mejorar cada una de las sesiones, mejorar su proceso de evolución y también darle otras posibilidades a estas alternativas netamente competitivas. Lo que nosotros buscábamos en ese proceso de construcción de campeonas era de que el niño se divierta en la competencia y de que el niño no sienta la frustración que genera el deporte. Sabemos que el deporte en este momento requiere de un alto nivel de planificación, de programación, periodización. Todo es meticuloso, pero con estos procesos en edades infantiles, lo que nosotros tratábamos de pretender era darle una evolución desde lo biológico y cronológico a base de estas experiencias. Aquí nosotros respetábamos mucho el elemento desde la capacidad motora, las capacidades neuromotoras, todo en evolución y en beneficio de ese niño. Yo creo que ese fue un aspecto importante. De igual manera, nosotros también observábamos que los chicos, a medida que crecían, porque fueron 4 años de experiencia, muchos también abandonaron el deporte, pero también se dejaron muchos valores inculcados en ellos. Y a partir de ahí, el deporte los activó para llevar a otras prácticas deportivas, no con el marco de llegar a ese deporte de altos logros, el deporte de rendimiento, pero fueron activos para toda la vida. Y lo otro también, se gestó en ellos los buenos procesos de reeducación hacia la proyección y hacia su autorrealización, que son aspectos importantes para la vida de estos chicos. Invito a todos los profesionales que están en el campo del entrenamiento deportivo y a quienes empiezan a ingresar a tratar de complementar estas virtudes. La pasión, el amor por la ciencia, el conocimiento, actuar con ética para esa transformación y tener en cuenta que estas etapas en el desarrollo y la construcción de campeones son importantes, no solamente para obtener medallas, sino también para generar procesos de autorrealización en los niños. Muchas gracias.